Yo soy Shekinah, el emisario de Lucifer, líder de la orden Satanis Luciferis. Y hoy les hablaremos sobre Azazel y los ángeles que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Azazel es el jefe de los Seirim o demonios con forma de cabra, Uak Demon, quienes habitaban en el desierto y a quienes las tribus primitivas semitas ofrecían sacrificios. El Antiguo Testamento señala que el rey Jeroboam designó sacerdote para estos sátiros, pero el rey Josías destruyó todos sus lugares de culto, así como sus prácticas de adoración, que incluían copulación de mujeres con cabra. Los Seirim o demonios velludos son mencionados en los siguientes pasajes. Levítico capítulo 17 versículo 7. Segunda de Crónica capítulo 11 versículo 15. Isaías capítulo 34 versículo 14. Acá aparece el término Lilith, que ciertas traducciones al español vierten como chotacabra. El nombre Azazel podría derivar de la conjuntación de los términos asaz, el cual significaría el fuerte de Dios o fuerza de Dios. Otras interpretaciones sugieren el macho cabrio que desaparece, chivo expiatorio, macho cabrío, emisario, macho cabrío que se lleva todos los males, etc. Recordar el rito del día de la expiación citado en Levítico capítulo 16, donde el sumo sacerdote tomaba los machos cabrios de las asambleas de los hijos de Israel y después de echar suerte uno de ellos se designaba para Yahvé y el otro para Azazel. Una vez sacrificado el toro a favor del sumo sacerdote y su casa, seguramente todos los levitas se sacrificaban el macho cabrio para Yahvé como ofrenda por los pecados. Sin embargo, el que se apartaba para Azazel se conservaba con vida delante de Yahvé para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Levíticos capítulo 16 versículo 10. No podía transportar al macho cabrio cualquier persona, sino alguien expresamente entrenado para ellos. Levítico 16, 21. Se ha sugerido también que el nombre Azazel podría ser una derivación del nombre de dios egipcio, Set, o el dios cananeo Aziz, de quien despedía el fuerte brillo del sol. Azazel en el libro de Enoch, Azazel en los manuscritos de Qumran se señalaba como el líder de los vigilantes, quienes, obrando en contra de la voluntad de Yahvé, se encargaron de transmitir a la humanidad sabiduría secreta. Estas enseñanzas incluían, entre muchas otras, la fabricación de armas, conocimiento alquímico y la preparación de cosméticos, los cuales favoreció la seducción femenina de estos ángeles rebeldes, quienes tuvieron
progenie con las humanas de esa época. Cortejiar con Génesis, capítulo 6. A causa de esta sublevación angelical, Yahvé desencadenó el diluvio según el libro de Enoc, capítulo 8:1. Los ángeles de Dios, bajo el mando de Shem Hasa, desposaron a las hijas de los hombres engendrados, una especie monstruosa llamado Nefeli, gigantes. Todos ellos además señalaron las artes divinas a los hijos de los hombres, suscitando y recreando con ello el caos y la escisión que expulsó al hombre del paraíso. Pero que curiosamente también fue el origen del universo creado por Dios. El uso de las armas y de los cosméticos fue transmitido por Azazel, nombre que se ha interpretado de diversas maneras. Una de ellas sería el macho cabrio, que se deriva, u otra es el poderoso de Dios. En el Levítico se nombra a Azazel en una ceremonia en que un macho cabrio es mandado al desierto como señal de sacrificio. Por causa de este acto se entiende, a pesar también que el nombre Azazel se refiere a chivo expiatorio. Una parte del pecado es absorbida por la sustancia de Dios y otra por el chivo expiatorio. La continuación a partir de este punto son muy interesantes, pero ese es un tema que no se tratará ahora mismo. Por el momento veamos cómo he descrito en el desierto del misterio de nuestro primer Redentor. Nuevamente habló el Señor a Rafael y le dijo: encadena a Azazel de mano y pie y arrójalo a las tinieblas. Abre una olla que está en Duel y lánzalo dentro. Coloca sobre él rocas quebradas y melladas. Cúbrelo con la oscuridad. Déjalo vivir allí para siempre y cubre su rostro para que no pueda ver la luz. El día del gran juicio será arrojado al fuego. Cura la tierra que los ángeles han corrompido y proclama la salvación de ésta, en forma que pueda recobrarse de las plagas, para que todos los hijos de los hombres no perezcan por culpa de todas las cosas secretas que los custodios le han revelado y han enseñado a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por culpa de la obra que Azazel ha enseñado. Impútale a él todo el pecado. Azazel, del hebreo Azazel, también en arameo, es uno de los personajes más misteriosos de toda la literatura sagrada judía. El autor de este artículo, a pesar de llevar casi un año investigando sobre esta figura, debe de reconocer que aún hay muchas piezas que no encajan. Y lo que ha decidido escribir es lo mucho o poco que ha sacado en claro a lo largo de su búsqueda sobre esta figura. Lo primero que hay que aclarar es sobre la semejanza entre Azazel y Satanás, pues son dos figuras distintas, a pesar de que posteriormente en fuentes ya cristianas el término Azazel fue utilizado como sinónimo del término Satanás, del hebreo Satán. El acusador, y del árabe al-Shaitán, el adversario.
De hecho, Azazel es una figura hebrea bastante anterior a la figura de Satanás y de hecho la asemejación posterior de Satanás con el macho cabrio puede deberse a esa mezcla posterior que se hizo desde la teología cristiana entre dos figuras y no a ningún dios pagano europeo, como se afirma desde fuente cercana al movimiento Wicca. Azazel se traduce de dos maneras distintas, ambas muy semejantes a la cabra emisario o incluso la cabra fuerte. Rabino que reformaba parte de una familia judía española, sefadita, sugiere que Azazel pudo formar parte de los Seirim, un cierto tipo de genio de los desiertos a los que los israelitas ofrecían ciertos tipos de sacrificios. En los textos hebreos Azazel aparece como siendo destinatorio del sacrificio de una cabra. El sacrificio consta de dos cabras, una para el Señor y otra para Azazel, tras ser sacrificada por el rabino. La primera cabra del Señor, Jehová, Yahvé, es posteriormente preparada. La cabra que será sacrificada a Azazel, dicha preparación consta de un hilo de lana roja sobre la cabeza del animal, para después poner las manos sobre él y recitar una oración donde se pedía perdón por las diversas transgresiones y pecados, y era invocada la ley de Moisés en favor de la expiación de los pecados. El investigador